La muerte es parte ineludible de la vida y los niños también son conscientes de ello. El problema llega cuando hay que explicarle a los más pequeños el fallecimiento de un ser querido, un tema delicado y muchas veces evitado en la familia. En cualquier caso, la primera idea que hay que tener para hablar de la muerte a un niño es que siempre hay que decirle la verdad, según recomiendan los especialistas. El niño tiene que entender lo que se le está diciendo, pero siempre hay que decirle la verdad. Hay que explicarle que el ser querido, el papá, la mamá, el abuelo o un hermanito se ha muerto y no vamos a verle más. Que hemos estado muy a gusto mientras hemos estado con él, pero hay que hacerlo con sinceridad. Por supuesto, el mensaje hay que adaptarlo a la edad del niño y el momento que se escoge para hacerlo depende también de las experiencias a las que se enfrenta. Una ocasión o una pregunta pueden originarse al ver un programa de televisión y otras surgirán inevitablemente cuando la muerte afecta a un miembro de la familia. En este contexto sanitario donde le hacemos frente al COVID-19, la muerte ha protagonizado dolor en los más pequeños y es aquí donde queremos compartir con usted algunos consejos ante esta situación. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher Guevara, por la introducción a este tema de suma importancia. Y es que indiscutiblemente el hecho de compartir o hacer entender a un niño entre la edad de 5 y 10 años la muerte de un ser querido, la muerte de su papá, la muerte de su mamá, la muerte de su abuelito o abuelita, indudablemente es un tema difícil. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros la doctora Nicole Tijerino, quien estará desarrollando a lo largo de esta entrevista este importante tema. Importante porque hoy día el mundo se encuentra atravesando una pandemia que ha cobrado la vida de miles y miles de personas a nivel mundial. Muy buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Daniela. Sí, es un tema súper importantísimo. Precisamente usted ya lo enfocaba muy bien y Christopher en la nota lo decía excelentemente. Es bien complejo explicarle a los niños sobre este tema, pero hay que decírselo. La nota lo decía muy bien, no hay que mentir, hay que hablar de manera franca, con términos sencillos, cortos, pero entendibles. De acuerdo a la edad de cada niño, así le vamos a ir diciendo lo que está pasando dentro de nuestro entorno familiar. Pero ¿cómo hacemos entender a ese niño entre la edad de 5 y 10 años que su papá murió? Y digo esto porque muchos menores, muchos pequeños entran en una etapa de rebeldía o inclusive hay niños que se niegan a aceptar o a entender que su papá ya no va a estar más con ellos o su mamá o su abuelita. Hoy día la pandemia del COVID-19 como ya lo refería, ha cobrado la vida de miles de personas y en muchos casos nos toca despedirnos de nuestros seres queridos sin siquiera verlos. Así es. El proceso para entenderlo lleva tiempo. Lo que sí es darle la información requerida y no mentirle. El término o la palabra muerte es sí o sí, Daniela, porque a veces obviamos esa palabra por miedo, porque no sabemos cómo van a reaccionar nuestros niños, pero ese término es obligatorio mencionarlo. A veces nosotros como papá y mamá, por temor que el niño reaccione de una manera diferente, no le decimos, es que tu abuelito está fallecido, está muerto, no lo vamos a ver nunca más con nosotros acá en la mesa, por ejemplo. Entonces lo que decimos son términos como el abuelito está dormido para siempre, papito Dios se lo vino a llevar, o lo vamos a ver en otro momento. Esos solo son un eufemismo porque son términos muy suaves para explicar que ya no va a estar acá con nosotros. Entonces, desde la psicología nosotros proponemos que independientemente cuál sea la reacción de este niño, sea la rebeldía, sea la apatía, sea el llanto, sea agresión, violencia, no importa cuál sea esa reacción, pero usted le tiene que decir a este niño, si es que papá falleció, papá ya no va a estar con nosotros, ha muerto, y explicar qué significa la muerte. O sea, que no es correcto el hecho de referirle a nuestros niños o manifestarle la muerte de ese ser querido con eufemismo, como usted ya lo refería. En muchas ocasiones encontramos que la mamá o el papá habla con el menor, bueno, es que tu abuelita está en el cielo, es que
tu abuelita es la estrellita que está allá, está dormidita para siempre. Eso no es correcto y ya le voy a explicar por qué, Daniela. Porque lo que estamos haciendo acá es creándole una ilusión, una expectativa falsa, porque no es cierto que lo vamos a ver. Ya no va a estar con nosotros físicamente, pero sí va a estar con nosotros desde el corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Por eso es que decimos que estos términos no son correctos. Hay que hablarle de manera franca, clara al niño, pero también manejando los sentimientos y las emociones de cada uno de ellos. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló, bueno, tenemos problema con la comunicación, doctora. Continuando con el tema, si a nosotros como adultos nos cuesta entender el hecho, o no entender, sino aceptar la pérdida de ese ser querido, ¿cómo nosotros logramos que ese niño entienda esta parte? ¿Y qué daños podríamos encontrar en la psicología del menor al manifestarle la muerte de ese ser querido de la manera incorrecta, como ya lo referíamos, con frases como tu abuelita está en el cielo o es la estrella del cielo? Sí, muy buena su pregunta, Daniela. Mire, podemos crear diferentes traumas en el niño o en la niña porque le estamos creando esa falta expectativa. Porque el niño va a pensar que en algún momento, si está dormido para siempre, en algún momento va a despertar. Y no es cierto que va a despertar. Entonces nosotros tenemos que ser muy honestos, muy coherentes con lo que nosotros estamos viviendo y estamos sintiendo. Para llegar a la aceptación, recuerde, en otros programas hemos explicado que esa fase de aceptación es la última. Tiene que pasar un proceso. Creo que tenemos una llamada. Así es, vamos a recibirla, doctora. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí. Con respecto al tema, para hablar a los niños, Sí. a un niño, bíblicamente, si hay familias que son religiosas o tienen una idea religiosa, a los niños hay que decirles que la persona murió y que cuando Cristo venga, todas las personas que murieron van a resucitar algún día. Con respecto a las personas que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, hablamos de que no vamos a verlo nunca. Entonces hay que darle esperanza a los niños del conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios. Pase buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por su aporte en este caso, doctora. Sí, entonces estábamos explicando de que esa aceptación es la última etapa, y una de las primeras es lo que usted decía, esa negación que puede haber también en el niño. No, es que mi papito va a volver, es que mi papito está en el cielo y Diosito me lo va a volver a traer. Yo creo que tenemos que ser, y esto con todo respeto, ¿verdad?, para las personas que tienen esa fe, y es bueno que se tenga esa fe, pero con los niños no hay que crearle esa expectativa, porque ¿cuándo va a volver? ¿En qué momento va a volver? No Voy a pasar, no darles falsas esperanzas. Exactamente, Daniela. ¿Cuántos años van a pasar? Voy a llegar, ¿qué? A los 30, a los 40, a los 50, esperando que mi abuelito baje del cielo o esperando que mi papá baje del cielo. Entonces tenemos que ser bien coherentes con esto, muy cuidadosos. ¿Podríamos encontrar una afectación emocional en este caso? Por supuesto que sí. ¿A largo plazo? Por supuesto. ¿O permanente? O permanente. Fíjese que yo he tenido en mis consultas profesionales, niños que me dicen, y los padres me lo han expresado, es que el niño no le gusta subir a avión. ¿Pero por qué? Porque él piensa que está cerca del cielo y que ahí hay demasiados muertos. Cuando le decimos es que papá está en el cielo. Entonces, solo con este ejemplo le estoy expresando cuánto podemos afectar a nuestros niños si decimos papá está en el cielo, mamá está en el cielo, el abuelito está en el cielo. Es mejor no referirlo, aunque nosotros le querramos decir eso a nuestros niños, es decirle papá o mamá está en el cementerio. No hay que decirle está descansando, porque el que va a descansar en algún momento va a volver a realizar actividades cotidianas. Hay que ser muy cuidadosos con todo esto, Daniela.
Ahora, doctora, hoy día en un contexto de pandemia donde ni siquiera se es permitido el hecho de que se vele a ese ser querido, ¿de qué manera se aborda esta situación con los niños? Porque es diferente cuando tenemos a ese ser querido en un ataúd y nos toca despedirlo con una vela, con un entierro, pero hoy día ni siquiera se es permitido este tipo de cosas. Simplemente dejamos de ver a esa persona y ya. Y ya, exactamente. Aquí no hay muchas diferencias entre el adulto y el niño con relación a la pandemia. Es explicarle lo mismo que va a saber el resto de la familia, lo debe de saber el niño. Si no nos podemos despedir, ¿por qué no nos podemos despedir de papá y mamá? ¿En qué contexto estamos? Los niños hoy en día te hablan del coronavirus, Daniela, y te lo hablan muy claramente. Los niños que van a la escuela, por ejemplo, los niños que están en sus etapas iniciales, es importante la educación alrededor de todo esto. Así independientemente del contexto que estemos atravesando. Independientemente del contexto, y recordemos que una vez que se nos instaura la memoria, ya podemos entender y comprender. Muchísimas gracias, doctora Nicole Tijerino, por habernos acompañado hoy aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando un tema indudablemente de suma importancia como lo es cómo abordar con nuestros niños la pérdida de un ser querido. Nosotros continuamos con más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana. Los muchachos tienen más información para todos ustedes.